Bueno, pues muy buenos días para todos. Muchas gracias a Jonathan por la introducción a esta sesión de defensa y la excelente gestión que nos permite estar hoy aquí. Pues para mí es un gusto estar con ustedes compartiendo este proceso de investigación que iniciamos hace ya 5 años y tener la oportunidad de conocer y compartir ideas con la doctora Consuelo Escudero y la doctora Virginia Luna y la doctora Silvina Cordero, quien conoció de primera mano el plan de investigación en sus inicios y aportó a sus bases metodológicas desde el seminario doctoral que ofreció en la Universidad Nacional de La Plata y que hoy participa en calidad de jurado evaluador. Bueno, quisiera confesar que pese a que el trabajo de campo se realizó en Colombia, que es mi país de origen, en la construcción del proyecto de investigación y la tesis que aquí se defiende, estuvo altamente influenciada por mis vivencias personales en el contexto cultural argentino, con el atenuante de una pandemia y bueno, pienso que ser consciente de esta influencia es muy importante y hacerla explícita también contribuye a la generación de confianza. Bueno, la tesis que aquí se defiende tiene que ver con o soporta el reconocimiento de una gradación entre los modos de argumentación identificados en el caso de estudio y la propuesta de puentes entre modos de argumentación como un concepto teórico emergente. Mi nombre es Wilmar Francisco Ramos y en este proyecto de investigación se encuentra inscrito desde el año 2016 en el programa de formación del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, país en el cual me encuentro en este momento. La investigación fue desarrollada bajo la dirección de la doctora Silvia Stipsik y la doctora María Alejandra Domínguez, en el marco de una beca interna doctoral ofrecida por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, CONICET. El grupo de investigación que acogió esta investigación, me refiero al Grupo de Investigación de Educación en Ciencias con Tecnologías ECIENTEC, de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en donde me encuentro en este momento, en la linda ciudad de Tandil. Tiene dentro de sus propósitos la investigación en la formación de profesores de ciencias naturales. Bueno, al nombrar estas instituciones y sus equipos de trabajo, estoy dando un especial agradecimiento a todos ellos. De igual manera quisiera extender estos agradecimientos a las profesoras que conforman el jurado evaluador de esta tesis, por su atenciosa lectura del informe y por la retroalimentación aportada tanto en el dictamen como en la presente sesión de sustentación. Con la imagen de fondo, lo que quiero resaltar es mi propia construcción. Es una tarea de construcción de conocimiento que realicé a lo largo del desarrollo del proyecto gracias al apoyo de todo el equipo de investigación. Bueno, antes de iniciar, quisiera hacer la salvedad de que los resultados de este estudio, lejos de ser generalizables, se orientan a formular una nueva comprensión sobre lo que el tema de estudio y lo que intentamos es que desplegar abordajes superadores respecto a los que actualmente son formulados por los investigadores en esta materia. La ruta expositiva que seguiré a continuación será la misma que guía el informe presentado, haciendo énfasis en ampliar los intereses señalados en los dictámenes del jurado. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar desde el marco institucional que se ha presentado. Avanzamos en el interés por el lenguaje y se inicia un proceso de investigación que procura atender a la argumentación cuando se construye conocimiento. Durante la formación de profesores de ciencias naturales en un contexto, que en este caso es el contexto educativo colombiano, del cual yo hago parte. Bueno, entendemos que el espacio de las didácticas durante el proceso de formación es el lugar por excelencia para ahondar en temáticas como la que aquí nos interesa en esta investigación. A raíz de una serie de resultados de investigación sobre la argumentación en la formación de los profesores de ciencias naturales, concluimos que en el discurso escolar pueden estar presentes obstáculos para el aprendizaje de las ciencias naturales. Esto nos condujo a pensar que los modos de argumentación que caracterizan las clases en la formación docente
no siempre promueven procesos de construcción de conocimiento orientados a pensar y actuar críticamente. Asumimos como objetivo primordial de la educación en ciencias naturales el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo. El interés por estudiar el uso del lenguaje y en particular la argumentación encausa en un propósito más amplio, como lo es una educación científica que haga de la ciencia una contribución esencial a las habilidades de pensamiento crítico. En este sentido, la enseñanza y el aprendizaje de principios, conceptos y teorías en los diferentes campos disciplinares pasan a un segundo plano, pues lo que se constituye como fundamental es la formación de sujetos y comunidades que piensen y actúen críticamente con los aprendizajes adquiridos en la escuela. Esta mirada a lo crítico se puede dar desde distintas perspectivas, considerando que nuestro foco de investigación no está puesto en el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, sino en la caracterización de la práctica argumentativa como posibilitadora de tal desarrollo de pensamiento. Decidimos, en lugar de ahondar en la noción de lo crítico en educación, abordar la problemática de las prácticas argumentativas en la formación inicial desde lo sociocultural, lo cognitivo y lo discursivo. Bueno, ya digamos para sintetizar esta parte inicial, nosotros lo que nos interesa conocer es cómo la práctica de la argumentación implica una posible construcción de conocimiento sobre la enseñanza de la física, y esta pregunta en el contexto de la formación docente inicial. Bueno, un acercamiento a la relación entre enseñanza de las ciencias naturales, la formación docente inicial y la argumentación, nos deja frente a los aportes de investigación que han construido el panorama de la argumentación en la enseñanza de las ciencias naturales y en la formación inicial de sus docentes. Partimos de un marco general de investigaciones en el campo de las ciencias humanas y sociales, que apuntan hacia el estudio del discurso. Desde allí se transita por estudios que sitúan el discurso argumentativo en este marco general y que a su vez es incorporado como tema de investigación del discurso escolar y particularmente el discurso de la clase de ciencias naturales. En el informe se presenta una revisión de antecedentes de investigación sobre la argumentación en la formación de docentes iniciales de ciencias naturales, haciendo énfasis justamente en esa formación inicial, y a partir de un estudio exploratorio indagamos las concepciones de argumentación que tienen los futuros docentes de ciencias naturales en el contexto de programas de formación de profesores de algunas instituciones universitarias en Colombia y Argentina. Bueno, avanzando en lo que sería el marco teórico, vista la argumentación en el contexto escolar, además del contenido, los actores que intervienen son nuestro centro de atención. Entendemos que en el salón de clase el profesor y los estudiantes construyen y reconstruyen su propio conocimiento. Este enfoque constructivista ofrece una forma de interpretar lo que sucede en el salón de clase y resalta lo importante que es la interacción con otros al momento de movilizar el proceso de construcción de conocimiento. Desde el marco de la comunicación, asumimos la argumentación como un proceso de naturaleza discursiva. Este proceso se describe desde la perspectiva pragmadialéctica de la argumentación como un acto de habla complejo cuyo propósito es contribuir a una resolución de una diferencia de opinión. Bueno, por otra parte, la argumentación moviliza habilidades que están en la base de operaciones cognitivas que se producen y desarrollan constantemente en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. A partir del marco teórico hemos ubicado las habilidades lingüísticas en función de la complejidad que demanda cada una de ellas. La pirámide que ven en la imagen es creciente e inclusiva, es decir, cada habilidad contiene a la anterior y en ese sentido se asume la argumentación como una habilidad de mayor complejidad cognitiva. En el cuarto eslabón de esa pirámide hemos ubicado la justificación, habilidad que demanda que los argumentos sean válidos desde el corpus de conocimiento en el que se incluyen los contenidos objeto de discusión.
Por su parte, la argumentación posibilita activar no solo la justificación, sino también la explicación, la definición, la descripción, y bueno, en este sentido, con el propósito de cambiar en el receptor su valor epistémico. La complejidad demandada hace que situemos la argumentación como una habilidad de orden superior a las anteriores. Bueno, para situar en el contexto el contenido argumental del caso en estudio, en el informe se recorre el camino histórico de la didáctica de las ciencias naturales hasta su consolidación como campo de conocimiento y una aproximación a la investigación en enseñanza de las ciencias naturales en Colombia. Muy bien, ya en la parte de lo que se podría llamar la constitución del encuadre metodológico, el proceso de investigación se sitúa bajo los alcances del paradigma cualitativo y dentro de las técnicas de recolección de información se acude al registro de audio y video de las clases, a la toma de notas de campo, a las copias de las producciones escritas de los estudiantes y del material suministrado por la docente, así como también al registro de audio de las entrevistas realizadas a la docente a lo largo que la docente que está a cargo de la asignatura. Una vez constituido el corpus de datos, se definen las unidades de análisis, asumiendo el turno de habla como la unidad básica de la conversación. Muy bien, pues la necesidad de representar la incorporación de argumentos conduce a la construcción de la secuencia argumentativa como un modelo representacional propuesto en esta investigación. La secuencia argumentativa no solo describe los elementos que componen las intervenciones argumentativas de los futuros docentes, sino que además el cambio de su estructura implica una posible construcción de conocimiento. Los descriptores de los modos de argumentación se configuran en función de quiénes, cómo y sobre qué interactúan. Allí se rescatan las características centradas en el futuro docente, en su discurso argumentativo como práctica discursiva y en la construcción de conocimientos sobre el contenido de la clase de didáctica de la física. Desde los enfoques socioculturales de la enseñanza y el aprendizaje se reconoce la complejidad de las múltiples relaciones que guardan las problemáticas socioculturales. Asumimos una lógica de investigación respetuosa de tal complejidad, consciente de las relaciones entre los diferentes niveles estructurales, las estructuras de poder, los rasgos contextuales de las instituciones, entre muchos otros. Bueno, me gustaría resaltar que es justamente en la construcción de los descriptores donde recuperamos desde la complejidad y la perspectiva sociocultural asumidas los diferentes niveles estructurales y las estructuras de poder en el análisis desarrollado respecto de los modos de argumentación. En el caso del descriptor centrado en el discurso argumentativo, la visión general analítica de la perspectiva pragmadialéctica de la argumentación nos propuso indagar en tres aspectos. La función predominante de los puntos de vista, ya sea exponer, reforzar o refutar. Reconocer las posiciones que adoptan las partes, es decir, la distribución de los roles dialécticos de protagonista y antagonista. E identificar la relación entre la resolución de las disputas y los roles dialécticos. Pues bien, esta tarea recupera la complejidad de la clase y algunos de los múltiples factores y dimensiones que intervienen en el proceso educativo, como la trayectoria histórica de la institución y el nivel socioeconómico que favorece, el perfil socioeconómico de quienes asisten, la posición geográfica y política de la institución que determina su ambiente psicológico y cultural, por nombrar solo algunas. Los modos de argumentación emergen del tratamiento de los datos, que toma como base los elementos que componen la secuencia argumentativa. Al valorar numéricamente estos elementos en términos de su demanda cognitiva y la función que cumplen en la secuencia argumentativa, se procederán las secuencias asignando pesos relativos a cada uno de estos elementos. Fueron tres los modos de argumentación predominantes en el caso de estudio. Todos los modos de argumentación favorecen la construcción de conocimiento, en tanto que todas sus secuencias argumentativas están compuestas por habilidades lingüísticas, recursos argumentativos y saberes de distintas disciplinas.
Sin embargo, existen modos de argumentación que favorecen en mayor grado la construcción de conocimiento, y es allí donde esta gradación de los modos de argumentación se da en función de la cantidad y calidad de los argumentos que son incorporados en las secuencias argumentativas. Muy bien. Bueno, la descripción de los modos de argumentación, ya luego de ser identificados, estos modos de argumentación de los estudiantes que se forman para ser profesores de física y que se identificaron en este caso de estudio, esa descripción permite caracterizar los rasgos contextuales del entorno social educativo, las características de la población participante y sitúa el caso de estudio en un contexto curricular e institucional. Teniendo en cuenta que el caso de estudio instrumental lo constituyó la clase de didáctica de la física que se desarrolla en una universidad pública en la ciudad de Bogotá, Colombia, vimos importante considerar la orientación didáctica que la docente traza en tal asignatura. Bueno, a modo de ejemplo, quiero comentar a continuación estos 7 extractos de descripción realizados de los modos de argumentación identificados. De antemano, pues me disculpo por la extensión de los extractos y bueno, si me lo permiten voy a leerlos para no perder el hilo expositivo. Abro comillas. El equipo de estudiantes representado por Sonny y Tony son elegidos por sorteo para estar a favor del punto de vista, mientras que Abril y Badir representan la parte contraria. Es oportuno señalar que la docente le manifestó al investigador al final de la sesión de clase que Tony hace parte de una comunidad indígena y por este motivo en sus intervenciones ella percibió un gran sentido de pertenencia por las comunidades campesinas. Bueno, lo que quiero resaltar en este extracto es que se recupera la voz de la docente y los rasgos culturales de los actores. Abro comillas. El punto de vista de Evet corresponde a una de las formas educativas no compatibles con la educación inclusiva, la integración. La integración consiste en que los estudiantes con una indeficiencia asistan a una escuela convencional mientras puedan adaptarse y cumplir los requisitos normalizados del centro docente, lo cual supone que el estudiantado habite la escuela común en la medida en que logre adaptarse o adecuarse a sus formas. Coveñas y Grimaldi, 2021. En este extracto lo que quisiera resaltar es que se dialoga con estudios recientes en la voz de sus investigadores y se recuperan las estructuras de poder que son orientadas en este caso por las políticas institucionales. Abro comillas. En el marco de la educación inclusiva, la intervención de Catrina está asociada a propuestas pedagógicas individuales que no son compatibles con las recientes propuestas educativas en este marco. Según Coveñas y Grimaldi, advierten que las intervenciones individualizadas pueden desencadenar en la segregación del estudiante a escuelas especiales, bajo el supuesto de que es su deficiencia lo que le impide permanecer en la escuela común. Aquí nuevamente se dialoga con estudios recientes en la voz de sus investigadores y se recuperan los rasgos contextuales de las instituciones. Abro comillas. Las intervenciones se asocian a una forma discriminatoria de escolarización, denominada segregación, cuyas propuestas de enseñanza conducen a una educación especial. Por otra parte, las intervenciones del Oscar y Racir están asociadas a la integración, que provienen de la política igualitaria de invisibilizar las diferencias y que conducen, como señala Jung, a las políticas de discriminación positiva, en donde el principio de igualdad de trato puede evitar la inclusión al eliminar la diferencia. Bueno, aquí el diálogo con estudios recientes en la voz de sus investigadores permite rescatar en este caso los rasgos contextuales de una forma de escolarización. Abro comillas. Sin embargo, un análisis pragmático de esta discusión nos conduce a detectar las 2 falacias argumentativas que se han mencionado en esta sección. Por una parte, Harry acude a un libro de texto para evadir el peso de la prueba, y leo textualmente, es experimental porque se puede hacer, ahí dice que se puede hacer.
Y por otra parte, intenta lograr que sus compañeros y profesora acepten su punto de vista basándose exclusivamente en la autoridad que representa el libro de texto y sus autores. Dice él textualmente, y ellos dicen, ese es el punto triple, lo quieren buscar, están en calor y temperatura de Szymanski. Bueno, en este extracto se recupera la voz del estudiante y las estructuras de poder que son orientadas en este caso por el acceso al conocimiento científico que permite un libro de texto. Abro comillas, aunque la pausa de 41 segundos después de la intervención de la docente puede ser un indicador del cierre del episodio, en este caso lo que origina esta pausa prolongada puede ser la afirmación de apoyo hacia una de las partes. Y dice la docente, textualmente, sí, porque de hecho hacen jarras y dibujos. Y considerando el rol de autoridad de la docente, es muy probable que su intervención haya resuelto la disputa a favor de la parte que ataca el punto de vista. Aquí se recupera la voz de la docente y las estructuras de poder que son orientadas en este caso por los roles de autoridad. Abro comillas. Una estrategia usada por la docente hasta ese momento y que busca dar continuidad al episodio de discusión de la clase es llamar a socializar al grupo de estudiantes al que pertenece el interlocutor del debate inmediatamente anterior. Lo favorable de esta estrategia es que al haber ganado confianza en el debate anterior, el estudiante socializa el resultado de su actividad realizando afirmaciones que pueden detonar desacuerdos. Pero por el contrario, aun cuando pueda generar desacuerdos, no siempre se desatan discusiones, como es el caso en el que la participación activa en el debate le otorga al estudiante cierto grado de autoridad entre sus compañeros, que inhibe cualquier intento de que los desacuerdos sean expresados y por lo tanto cercena la posibilidad de propiciar nuevas discusiones en clase. Bueno, finalmente en este extracto se recuperan las estructuras de poder que al igual que en el extracto anterior son orientadas por los roles de autoridad. Bueno, a continuación haré énfasis en las conclusiones de esta investigación que recogen la complejidad de la práctica argumentativa vista desde los enfoques socioculturales de la enseñanza y el aprendizaje y que además sustentan el reconocimiento de una gradación entre los modos de argumentación identificados en el caso de estudio y la propuesta de puentes entre modos de argumentación como un concepto teórico emergente. Muy bien, pues el propósito general de este trabajo ha sido indagar cuáles son los modos de argumentación predominantes en la clase de didáctica de la física, analizarlos y caracterizarlos en función del grado de favorabilidad en el que promueven la construcción de conocimiento sobre la enseñanza de la física durante la formación docente inicial. Una de las características que define la noción de puentes entre modos de argumentación para el caso de estudio es el que refiere al compromiso con el tema en discusión. Este grado de compromiso está asociado a las experiencias vividas por el estudiante en el contexto del tema en discusión, las problemáticas socioculturales, su complejidad y sus múltiples relaciones inciden en el grado de compromiso que tienen los actores en las prácticas argumentativas. El tema puesto en discusión en la clase de didáctica de la física resuena con distinta frecuencia entre los estudiantes partícipes de la discusión, tanto que las vivencias de cada uno, producto de su actividad en el contexto del tema, activan determinados afectos epistémicos. Esta conclusión no solo resalta el resultado de otras investigaciones que le otorgan un importante papel a los mecanismos afectivos desde el punto de vista epistemológico para la construcción de argumentos y para el desarrollo de la habilidad argumentativa, sino que además dota de significado la noción de fuerza elocutiva persuasiva. En relación a la categoría propuesta en esta tesis, es decir, los puentes entre los modos de argumentación, la definición que se ha dado no termina de clarificarla. Hasta ahora se han señalado que cada secuencia argumentativa, mediante la cual se configuran habilidades, recursos y contenidos, es un modo de argumentación. En la clase de didáctica de la física conviven múltiples modos de argumentación, que a su vez se componen de justificaciones, explicaciones, definiciones y descripciones, todo en el marco de instancias dialógicas promovidas por el docente. Como ya se ha mencionado, todos los modos de argumentación favorecen la construcción de conocimiento sobre la enseñanza de la física
pero solo algunos de ellos comparten grados de favorabilidad, en tanto que las características de sus argumentos facilitan aún más la construcción de tal conocimiento. Las relaciones entre los modos de argumentación son reconocidas en las descripciones que sobre ellos se han realizado. Estas descripciones, a su vez, asisten a la configuración de los puentes como una nueva perspectiva propuesta. El puente como contexto mismo para expresar las relaciones entre los modos de argumentación identificados en el caso de estudio. Y es por eso que las características que aquí se señalan definen los puentes entre los modos de argumentación. Ya he destacado las características en relación al compromiso con el tema en discusión. En relación a la amplitud de la intervención argumentativa, una suposición que emerge del trabajo realizado fue que un número mayor de intervenciones discursivas a lo largo de un episodio argumentativo conduce a un modo de argumentación predominante que favorece en mayor grado la construcción de conocimiento. Sin embargo, el análisis arrojó que si bien es cierto que el estudiante tiene la posibilidad de incorporar argumentos por cada turno de habla, no necesariamente los argumentos incorporados serán de mayor demanda cognitiva. De igual manera, otro emergente del trabajo realizado fue pensar que entre más extensa fuese la intervención discursiva de un estudiante, por la cantidad de argumentos incorporados en el turno de habla, su argumentación haría parte del modo de argumentación que predomina por favorecer en mayor grado la construcción de conocimiento. El análisis identificó que los argumentos incorporados pueden llegar a ser siempre los mismos, sin generar en el estudiante mayor demanda cognitiva. Sin embargo, dado que existen modos de argumentación que favorecen en mayor grado la construcción de conocimiento y que no predominan en el caso de estudio, es posible que la argumentación de un estudiante que se compone de un turno de habla extenso o de varios turnos de habla sucesivos corresponda a un modo de argumentación que favorece en mayor grado la construcción de conocimiento. Esto resalta una característica de este estudio que pone en salvedad los resultados y conclusiones aquí señalados, y es que el análisis aquí realizado se hace sobre los modos de argumentación posibles y que ocurren con mayor frecuencia en el caso de estudio, pero no desconoce la existencia de modos de argumentación posibles y que ocurren con menor frecuencia. En relación a la gradación de los modos de argumentación, el tratamiento de los datos arrojó 3 modos de argumentación predominantes en el caso de estudio y cada uno atiende a un grado de favorabilidad en la construcción de conocimientos sobre la enseñanza de la física. No obstante, los modos de argumentación que no predominan en el caso de estudio también atienden a grados de favorabilidad en tal construcción y pueden ser denominados como grados intermedios entre los señalados por los modos de argumentación predominantes. Existe una estrecha relación entre la gradación de los modos de argumentación, el tratamiento de los datos y la tarea de identificar puentes entre los modos de argumentación. Por su parte, la gradación de los modos de argumentación predominantes en el caso de estudio están asociadas a la ponderación de las secuencias argumentativas, esto es, depende de las decisiones en el tratamiento de los datos. Por otra parte, esta gradación es independiente de la descripción sobre la que se basa la identificación de puentes entre modos de argumentación. Bueno, pues lo anterior revela una característica importante de los puentes entre los modos de argumentación predominantes, en este caso de estudio, y es que son independientes de las decisiones que se han tomado en el tratamiento de los datos. Esto le da un alcance importante a la tarea de identificar aquellos mecanismos que posibilitan que un estudiante circule de un modo de argumentación predominante a otro, ya que también abarcan aquellos modos de argumentación que no predominan en el caso de estudio. Muy bien, en relación al contenido discursivo, abordar en la clase didáctica de la física contenidos de diversas disciplinas no solo hace que las discusiones cubran una gran variedad de temas en la clase, lo que posibilita que todos los estudiantes se sientan llamados en algún momento por el tema en discusión, sino que además permite que alimenten su construcción de argumentos con saberes de múltiples disciplinas, lo que hace más favorable la construcción de conocimientos sobre la enseñanza de la física. Sin embargo, esta diversidad de saberes disciplinares aumenta la posibilidad de que se confundan los significados de los términos que se emplean.
Tanto el hablante como el interlocutor, ya sea profesor o estudiantes, deben tener conocimiento de los múltiples significados del término que emplean para aclarar oportunamente a qué se refieren. De este modo, la diversidad en el contenido discursivo no solo favorece la circulación entre modos de argumentación predominantes, sino que también amerita altos procesos de negociación que permitan intercambio de significados. Y bueno, y respecto al último puente en relación al carácter procedimental de la construcción de modos de argumentación, se refiere a que una intervención discursiva que venía siendo explicativa puede tornarse argumentativa a lo largo de una sesión de clase. Este resultado revela que la construcción de argumentos o argumentaciones es de naturaleza procedimental, en tanto que el uso de descripciones, definiciones, explicaciones y justificaciones son la base sobre la cual el estudiante puede llegar a construir argumentaciones. Un estudiante que por lo regular interviene en el discurso de la clase haciendo uso de otras habilidades, ya tiene abonado el terreno para que su intervención se torne argumentativa. El acompañamiento dialogal al futuro docente, ya sea del docente o de sus compañeros, impulsa el proceso de construcción de argumentos, donde cada turno de habla representa un eslabón en tal proceso. Sin embargo, y pese a la caracterización que hemos realizado de los puentes entre modos de argumentación, aún nos encontramos en un proceso de construcción conceptual y reconocemos que son necesarios nuevos estudios para obtener una mayor aproximación a una categoría teórica. Muy bien. Pues ahora los aportes de la caracterización, de los aportes que arrojó la caracterización de los modos de argumentación en función de la configuración de las habilidades lingüísticas, se concluye que la secuencia argumentativa es una representación de argumentos útil para caracterizar los modos de argumentación, al igual que el procedimiento llevado a cabo para identificar modos de argumentación predominantes en la práctica. Hemos procurado dar cuenta del procedimiento llevado a cabo desde la construcción de la representación de argumentos hasta la emergencia de los modos de argumentación predominantes, pasando por la ponderación de la secuencia argumentativa. Lo anterior con el fin de presentar mayores elementos para dar cuenta de cómo se llevó a cabo la interpretación de la práctica educativa. En este punto me parece oportuno ampliar la reflexión epistemológica acerca de la pertinencia de los estudios interpretativos en la construcción y el análisis de los datos de esta investigación. Los resultados y conclusiones de esta investigación de corte interpretativo encuentran mayor grado de confiabilidad al recuperar la voz de los actores, tal como se ejemplificó anteriormente. La reconstrucción del relato de la clase permite acercarnos a los significados que los actores le otorgan a sus acciones, a la comprensión de lo que acontece, a las relaciones de poder y cómo influyen en la construcción de conocimiento. Los resultados interpretativos permiten construir el saber a partir de lo que los sujetos implicados en las prácticas sociales piensan acerca de sí mismos y de esas prácticas sin asumir una narrativa aislada de su contexto. Por otra parte, con el propósito de superar los sesgos que nuestras propias percepciones le puedan dar a la construcción de la comprensión de las prácticas sociales, empleamos algunas estrategias de triangulación y también nos dejamos sorprender en la preparación del trabajo de campo, en su desarrollo y en el análisis de datos, manteniendo un diálogo constante entre los referentes teóricos y el corpus de datos, siempre manteniendo la ayuda de la mirada de otros investigadores. Muy bien, pues a esta altura de la presentación quisiera realizar algunas reflexiones derivadas del proceso de investigación y los resultados de este proyecto de tesis. En torno al lugar del formador en la formación docente inicial y en torno a su práctica pedagógica. Bueno, pues desde la perspectiva de la sociología del conocimiento, pese a que es un campo que es ajeno para nosotros, queremos rescatar la noción de enmarcamiento. Desde esta perspectiva, el lugar que ocupa el formador es el de transmisor y el lugar que ocupa el estudiante es el de adquiriente. Cuando el transmisor regula la comunicación, se habla de enmarcamiento fuerte
y cuando es el adquiriente quien regula la comunicación, se habla de un enmarcamiento débil. Las variaciones de enmarcamiento, tal como lo señala esta perspectiva, regulan el discurso legítimo en la clase. Pues bien, a criterio de este investigador, las variaciones del enmarcamiento pueden ser asociadas a las tensiones entre el discurso dialógico y el discurso autoritario que señala Scott Mortimer y Aguiar en una publicación del año 2006. Estos autores proponen 4 tipos de clase desde el enfoque comunicativo, combinando 2 dimensiones: la dimensión interactiva no interactiva y la dimensión dialógica autoritaria. En este sentido, la clase de tipo A, señalada aquí en la imagen, puede ser asociada a un enmarcamiento débil, mientras que las clases de tipo B, C y D estarían asociadas a un enmarcamiento fuerte, dado que es el docente quien regula la comunicación en la clase. Por otra parte, en la formación docente inicial, reconocemos al profesor como un agente de transformación social. Su reto es el de responder a la necesidad de generar en sus estudiantes experiencias de trabajo consigo mismo, acudiendo a la reflexión crítica y a las actividades metacognitivas, sin perder de vista su función de agente decisivo en el acercamiento de las argumentaciones de sus estudiantes a las formas científicas y culturalmente aceptadas. En relación a la práctica pedagógica, entendemos la formación como un espacio de gubernamentalidad en el cual se rigen las conductas de los sujetos. Desde este marco de análisis podemos identificar algunas potencialidades y dificultades para el formador. A nivel general, el currículo se configura como una arena de disputa ideológica entre la práctica docente y las políticas institucionales. Las clases sociales fijan los procedimientos de control de la comunicación y los planes de estudio comunican los discursos curriculares y ordenan jerárquicamente el conocimiento. Pues en consecuencia, y desde esta perspectiva, la construcción de conocimiento se asocia a la organización de contenidos curriculares. Varios autores han propuesto contenidos, objetivos y metodologías de enseñanza de la didáctica de la física. En este sentido, la práctica pedagógica posibilita la construcción de conocimiento al proponer contenidos para la enseñanza de la física. En el contexto educativo colombiano, la práctica pedagógica de los docentes ha pasado de los años 70 a los años 90 de una hegemonía de los intereses ligados al cambio de conductas y de las preocupaciones por la construcción de currículos más eficaces que permitieran resolver los problemas detectados, a una reflexión más fundamental en la práctica pedagógica sobre la naturaleza de la ciencia, el conocimiento y del aprendizaje, y que ha conducido a la elaboración de nuevas propuestas pedagógicas. A estos cambios de orientación han aportado importantes elementos la psicología y la epistemología, y más recientemente la lingüística y las teorías de la comunicación. Algunos autores en el contexto educativo colombiano han definido como propósito primordial de la enseñanza de las ciencias naturales la formación de sujetos y comunidades que actúen críticamente con los aprendizajes científicos adquiridos en la escuela. En aras a este llamado, las conclusiones que aquí se presentan aspiran a nuevas aperturas de investigación en torno a posibilitar que los estudiantes que se forman para ser docentes de física transiten hacia modos de argumentación que favorezcan en mayor grado su construcción de conocimientos sobre la enseñanza de la física y de esta manera abonar el terreno para el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo. Ya para terminar, dentro de las contribuciones de esta investigación y los posibles caminos que despliega, solo quisiera resaltar que desde el modelo interpretativo que aquí se ha propuesto, el cual confiere una gradación a los modos de argumentación identificados, se han señalado puentes que permiten que un estudiante que se forma para ser profesor de física circule de un modo de argumentación a otro. Esto conduce a reconocer la necesidad de contar con propuestas didácticas que promuevan el tránsito hacia modos de argumentación que favorezcan en mayor grado la construcción de conocimiento sobre la enseñanza de la física. La identificación de puentes entre los modos de argumentación y la promoción del tránsito en dicho sentido amerita un acompañamiento al docente en la reflexión sobre su propia práctica.
Bueno, es todo hasta ahora. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Wilmar. Muchas gracias. Muy bien el tiempo. Si está Jonathan, ahí está, Sí, sí. para que nos oriente. No, ahora si quieren se puede organizar una rondita de preguntas o de comentarios para Wilmar. Pero queda a criterio de ustedes cómo quieren organizarlo, si reunir las preguntas de las tres y que después al final Wilmar las retome y vaya respondiendo, o ir haciendo un ping-pong de preguntas y respuestas. Como prefieran, como se sientan más cómodos. No sé las colegas, pero capaz podemos hacer ahora las preguntas, si les parece. Sí, o comentarios, digamos. Yo Comentarios. por ahora solo se me están ocurriendo comentarios en base a la exposición, ¿no? No sé si quieren comenzar alguna de ustedes o largo yo como integrante de la casa. ¿Sí? ¿Quieren que empiece? Sí, comenzaste. Bueno, creo que la exposición de Wilmar realmente salda muchas de las preguntas o dudas que se me habían presentado al leer en el doctorado, ¿no? Yo al haber sido evaluadora del proyecto, del plan inicial, digamos, de Wilmar y haber participado de la entrevista de incorporación al doctorado, veo realmente un recorrido y una incorporación de perspectivas, referentes, procedimientos, ¿no? de investigación que realmente me sorprende, me admira y me parece riquísimo y un proceso muy logrado, digamos, de formación. Que bueno, me parece que no solo sería mérito de los seminarios que puedas haber cursado, Wilmar, sino fundamentalmente el trabajo con tus directoras y de integración al equipo, ¿no? de Tandil. Así que eso lo quiero destacar porque, bueno, creo que soy la única que podría evidenciarlo, digamos, por haber participado de estas otras instancias de presentación de cosas de Wilmar, ¿no? Eso en principio. Después, la tesis y la presentación me parecen que son muy, muy claras, muy rigurosas, muy explícitas y sustanciosas y ricas en cuanto a la diversidad de perspectivas, referencias que incluyen, ¿no? Eso creo que también es una contribución para el campo de la didáctica de las ciencias naturales, ¿no? Porque va integrando referentes de distintos campos y eso es un logro del trabajo realizado, que quedó muy claro en la exposición. Me parece que la exposición fue muy clara, así como lo es la tesis. Y bueno, saldó algunas de los planteos que yo hice en el predictamen vinculado a la recuperación de las estructuras de poder, sobre todo, que me parece que lo fuiste explicitando mucho más en la exposición que en el texto escrito, ¿no? Donde podemos percibir en el análisis de los modos de argumentación, en qué elementos de los modos de argumentación se explicitan esas relaciones de poder que anunciaste que tomarías en cuenta desde la perspectiva sociocultural, ¿no? en el propio documento.
También, bueno, me dijiste, me explicitaste claramente, lo crítico no es mi foco, no fue mi foco en esta tesis, y está bien, yo lo respeto, es cierto, entiendo perfectamente que ese no era el foco en la tesis. Vuelvo a plantear, de todas maneras, siendo que nos planteamos que la argumentación aporta a la construcción del pensamiento crítico, tenemos que decir qué es ese pensamiento crítico que estamos queriendo, en qué sentido estamos planteando lo crítico, ¿no? Eso para mí sigue siendo algo que no solo te faltaría en tu tesis, es algo que está en discusión y me parece que tiene que ser muy retomado en todo el campo de la didáctica de las ciencias naturales en Argentina, ¿no? Es algo que la apelación al pensamiento crítico es casi como un eslogan en la mayor parte de las propuestas curriculares, de las investigaciones, pero no se definen. ¿A qué se está uno refiriendo cuando habla de lo crítico? Entonces eso creo que en todo caso es un campo para seguir produciendo, para seguir pensando. Bueno, sí, tu foco fueron los modos de argumentación para la construcción del pensamiento crítico, pero ¿qué es ese pensamiento crítico? ¿Y cómo se relaciona con una gran referencia respecto de lo crítico, que es la escuela crítica, ¿no? Si nos posicionamos en otro lugar respecto a esa escuela, no la podemos ignorar en su existencia, ¿no? A la escuela crítica en educación. Entonces, bueno, eso me quedó claro y te lo agradezco. Y lo otro que también explicitaste muy, muy claramente, que también yo te había señalado en el predictamen, es todavía la necesidad de seguir refinando esta categoría de puentes, ¿no? Entre modos de argumentación. Porque, bueno, vas enunciando características a través de esas distintas dimensiones, ¿no? Para la caracterización, pero a mí me sigue quedando como la sensación de que para llegar a operacionalizarla como categoría teórica para otras investigaciones, necesito una mayor claridad en la definición, porque si yo pienso en un puente, pienso en algo que me permite atravesar de uno a otro modo, ¿no? De argumentación. Y esta idea de algo que me permite atravesar, todavía no me queda claro cómo se produce, ¿no? Me queda claro qué características tienen estos puentes o desde dónde los vas caracterizando, pero el cómo se produce probablemente sería elemento o objeto para otra investigación, ¿no? Porque, bueno, mucho trabajo ya tuviste en la definición de los modos, ¿no? Y en la caracterización de estos modos que realmente fuiste mostrando muy rigurosamente el proceso de construcción. Así que, bueno, en realidad yo tengo más que nada esos comentarios para hacer, no incluyen una nueva pregunta, ¿no? Siento que las preguntas las formulé en el predictamen y las fuiste respondiendo muy explícitamente en el momento de la defensa. Así que por mi parte, esos serían los comentarios que además, bueno, también los comparto en función de mis colegas que no conocieron los predictámenes como yo no conocí los suyos. Por mi parte nada más. Bueno, no sé, ¿puedo seguir? ¿Continúo? Bueno, Wilmar, también retomo la primera parte de la devolución de Silvina. Me parece un informe de tesis que va invitando a la lectura, que es muy claro en su organización. Bueno, esto lo puse en el predictamen. Tu exposición también fue muy clara y te felicito porque con esas dificultades iniciales para comenzar la defensa estuviste muy tranquilo y fuiste muy claro en tu presentación oral. Querría destacar dos cuestiones a modo de comentario y después sí una pregunta en función de algo que expusiste. En primer lugar, me parece, o quiero destacar, y lo hago desde mi lugar de
egresada, egresada en Ciencias de la Educación, que formé parte en un tiempo de un equipo de investigación en enseñanza de la física, y desde ese compartir con gente dedicada hacía muchos años a investigar sobre estas cuestiones, fui descubriendo como un tono que tenían las investigaciones en enseñanza de las ciencias, que tenía que ver con una fuerte impronta de atender a la lógica interna de la disciplina para pensar la enseñanza. Me parece que en tu caso, y por eso celebro mucho tu tesis, pudiste articular esa reflexión sobre la constitución de la propia disciplina con otros elementos que entran en juego cuando se da una situación de enseñanza, que es atender a la construcción de significados socioculturales, a poder entender la perspectiva de los actores o prestar atención a estas implicancias de orden social, cultural, de clase social, que en un interjuego de una clase se ponen en juego, y esto de atender también a qué implican o qué regulaciones aparecen en una situación de clase o en un enmarcamiento de tipo escolar. Así sea formación docente inicial, es un enmarcamiento de tipo escolar, y esto tiene unas regulaciones que en algunas líneas de investigación de la didáctica de las ciencias no aparece como una referencia a tener en cuenta, o quizás sí se menciona pero no es profundizado. Entonces, desde ese punto de vista, yo celebro muchísimo tu tesis. En mi predictamen yo hablaba como de que urdiste una trama teórica que es muy interesante, tomando estos distintos aportes, como mencionaba Silvina, que tienen que ver con líneas dentro de las ciencias sociales, y me pareció muy interesante cómo pudiste focalizar en el estudio de estos modos de argumentación estas distintas dimensiones que decía recién que se van intersectando. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que quizás, y prestando atención a lo que decía Silvina recién de la cuestión de lo crítico, de la crítica, cómo interviene, creo que a lo mejor el mayor aporte en función de pensar, ¿no?, la crítica, en pensarla, ¿no?, en las situaciones de enseñanza o en las situaciones de formación, tenga que ver con esto de poder desmenuzar estos mecanismos dialógicos que operan en las situaciones de enseñanza y aprendizaje, y me parece que tal vez ponerlos sobre la mesa, poder analizar cómo se estructuran estas relaciones dialógicas, cómo se arman los turnos, cuáles son las dimensiones que entran en juego, me parece que puede ser parte de un trabajo crítico que estaría bueno que lo retomen los propios docentes formadores para justamente poder trabajar sobre eso y convertirlo en parte de la reflexión, ¿no?, docentes y estudiantes de la formación docente. Por último, mi pregunta tenía que ver, vos dijiste hoy, algo que quería aclarar es que yo en mi predictamen lo que le había solicitado a Wilmar es que quizás aclare qué aspectos relevantes de la perspectiva interpretativa retomaba él en su tesis, porque quizás fue un sesgo en mi lectura, pero en las conclusiones se daba a entender que este tipo de enfoques tenían algún tipo de problema con la confiabilidad en los datos. Me parece, Wilmar, que pudiste argumentar muy bien qué cuestiones de lo interpreta o cómo se construye la confiabilidad dentro de los enfoques interpretativos, lo pudiste exponer de manera muy clara, al igual que esta solicitud de reflexionar en torno al papel del formador de futuros docentes.
En función de esto, solamente preguntarte, vos dijiste hoy, cuando hablabas de la recuperación de la voz de los actores, de atender a la comprensión de lo que acontecía en el aula, dijiste que como parte de la construcción metodológica tuviste que atender algunas sorpresas, o que aparecieron algunos emergentes en esas situaciones que no los habías contemplado y que tuviste que hacerlo. ¿Podrías describir brevemente cuáles fueron esas mayores sorpresas o esos emergentes que acontecieron cuando estabas en terreno y que te exigieron tomarlos en cuenta en tu construcción metodológica? Esa es mi pregunta y con eso doy por cerrada mi devolución. Jonathan, continuamos con la... ¿Respondo ya o espero al final? Como nosotros queramos sería, ¿no? Sí, 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 como gusten. O como vos prefieras. Consuelo, tenés cerrado el micrófono, te aviso, ¿eh? ¿Estás hablando? Sí, me parece que es conveniente que respondan. Ya que fue cada pregunta, que respondan ahora. Perfecto, muy bien. Bueno, aprovecho para agradecer la intervención de la doctora Silvina Cordero. Para mí es un orgullo las palabras que nos refiere al proyecto, y como ella muy bien dice, conoció de antemano el plan y me gusta que se haya rescatado y que se haya visualizado ese crecimiento profesional y también de madurez en el proyecto de investigación. Bueno, y respecto a la intervención de la doctora Virginia Luna, también agradezco mucho el dictamen que dio al proyecto, y bueno, todas las apreciaciones desde, entiendo, un campo de investigación en algunas ocasiones a veces un poco distante a lo que es el campo de investigación en didáctica de las ciencias, pero que, como he mencionado en la intervención, se nutre del campo de la sociología del conocimiento y otros campos, y gracias a eso se enriquece y nos permite abordar estas problemáticas desde múltiples miradas. En relación a la pregunta que me formula acerca de dejarnos sorprender en el trabajo de campo, debo referir especialmente a una eventualidad que sucedió en el trabajo de campo, que justamente aconteció en Colombia, porque fue a nivel nacional, un paro nacional universitario. Eso fue a finales del año 2018. Yo ya me encontraba allí haciendo el trabajo de campo y habíamos planificado una serie de actividades en función de los objetivos del proyecto de investigación. Y bueno, debido a este paro nacional universitario, a mi criterio muy bien justificado, compartíamos toda la comunidad educativa, digamos, el propósito de ese paro nacional, pero esto indudablemente nos sorprendió, porque por lo menos nos forzó a reconfigurar esas actividades sin perder de enfoque que era nuestro objetivo. Entonces, en cuanto a las actividades y los tiempos que teníamos estimados para ellos, sí tuvimos que ser flexibles, y gracias a esa flexibilidad de la planificación del trabajo de campo, no sufrió mayores traumatismos el hecho de que aconteciera este paro nacional. Dentro de igual continuamos recogiendo la voz de los actores, la voz de la docente, de los estudiantes. Sin embargo, el paro tardó cerca de más de 3 meses y fue justamente hacia finales del 2018, inicios del 2019. Entonces había bastante incertidumbre de la comunidad educativa respecto a cuándo entrarían nuevamente a clases, porque se había suspendido el semestre académico. Entonces se ingresó ya a finales de enero, febrero, y
y bueno, casi que como vertiginosamente se empezó a decantar todos los contenidos que habían sido represados, casi también por una tensión institucional, porque la universidad decía, bueno, para no cancelar el semestre tenemos que dar viabilidad a todo el plan al plan académico de la institución. Entonces, la profesora sorteó entre sus decisiones desarrollar actividades que pudieran dar cumplimiento a los objetivos de esa asignatura. Y bueno, en mi función de investigador, entonces logré ver todo este despliegue y también adaptarnos un poco a esas tensiones, porque los chicos también obviamente cuando ven a una gente que no hace parte del grupo, pues como que no saben si van a ser evaluados desde ese punto de vista, lo cual gracias a una muy buena introducción al inicio de ese seminario, de esa asignatura, pues se dejó completa tranquilidad. Pero básicamente ese fue el punto que nos permitió sorprendernos y actuar en función de ello. Espero haber dado respuesta y le cedo la palabra a la doctora Consuelo Escudero. Gracias, Wilmar. Bien, bueno, yo acuerdo con las otras colegas que somos jurados en el trabajo excelente de la tesis y de tu presentación en relación a todo lo que ha significado esta tarea de sistematizar rigurosamente un trabajo de estas características, de marco interpretativo, de estudio de caso, vinculando un lugar, o sea, un país con otras características y haciéndote eco de también evidenciar lo que ocurre en Argentina y hacer análisis más enriquecidos en ese sentido. Me parece crucial este trabajo en relación a la lingüística, a la sociología y demás aspectos que han intervenido en tu trabajo como un producto interdisciplinario. Yo no he puesto como objeciones porque ninguna aclaración ni sentido ha estado muy bien escrita, rigurosamente planteada, descrita y demás. A mí me queda como una pregunta chiquita, pero pregunta, en relación que te la hago a continuación, digamos, en relación a vincular esos aspectos más desde el campo de la física, en relación con la didáctica, con la sociología y con todos los aspectos lingüísticos y demás. En tu descripción, bueno, vos has registrado lo que ha pasado ahí y la docente de la didáctica, ella misma afirmaba que la física era como una debilidad, o algo, un término parecido, ¿no? Entonces, un poco como que a mí me gusta que nos cuentes o que nos digas qué ves vos, qué viste vos y qué propondrías, digamos. Mínimamente, ¿no? No vamos a hacer un análisis porque se sale de tu trabajo. Pero sí como que es un poco como que falta ese aspecto. Hay muchos aspectos considerados, ¿no? Creo que es amplísimo lo que has abarcado. Pero si insistimos en que estamos hablando de didáctica de la física, no podemos dejarla de lado, ¿no? En ese sentido, que puedes aportar, ¿no? Digamos, una reflexión, un comentario en relación a eso, ¿sí? En relación al contenido de la física. Física, Okay. digamos, porque hay muchísimos contenidos, ¿no? En juego. Los valoro, claro. Están muy bien plasmados. Y me daba también digamos, la característica de que en tu exposición la física no la hayas tocado. ¿Sí? Me llamaba la atención, no sé. Quizás yo soy muy física en mi formación, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Sí, es verdad.
todo empieza justamente relacionando con lo que mencionaba la doctora Silvina Cordero acerca del propósito de la perspectiva hacia el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, que si bien, como bien se mencionó, no se hace cuestión acerca de la teoría crítica en educación, simplemente se esboza qué se entiende por pensamiento crítico, en tanto la posibilidad del estudiante de tomar decisiones a partir del corpus de conocimiento y a partir del contexto en el cual se encuentra. Entonces, allí el contenido de la física pasa a segundo plano, porque lo que nos interesa es justamente el desarrollo del pensamiento científico, y en este caso, bueno, vamos a hablar de algo, pues en este caso hablemos de física, que es de lo que se están formando los futuros profesores. Entonces, el foco más es en la didáctica de la física. Ahora, por otra parte, la asignatura no era en enseñanza de la física, sino era en la enseñanza de la física. Entonces, casi que los contenidos que se abordaron en la asignatura no se centraban en el contenido disciplinar, sino en el contenido del campo de la didáctica de la física. Y en ese sentido, por eso las descripciones de los modos de argumentación, si bien en algunos extractos se tocaron temas del contenido científico, como fueron por ejemplo, los modelos atómicos, también se abordaron algunas cuestiones científico-ambientales, en donde se mencionan factores físicos como la termodinámica, como el electromagnetismo, pero no fue, como tú lo dices bien, Consuelo, no fue muy notorio, también porque la perspectiva de la docente en la asignatura es precisamente enfocar la enseñanza de la física no tanto a dar contenidos científicos, sino en usar ese contenido científico para potenciar o posibilitar el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo. Entonces, en el seminario se estructuraba en dos partes. En la primera, yo asistí a las dos, se estructuró en tres partes, yo asistí a las dos primeras. En la primera, los contenidos de ese seminario, esa asignatura, sí se centraban de pronto en vamos a profundizar o vamos a cuestionar aspectos de la física, pero siempre desde la epistemología de la física, desde la historia de la física, desde la filosofía de la física. Vamos a entrar a mirar los contenidos científicos, pero no tan. Entonces las reflexiones se daban más en torno a desde esos campos disciplinares, pero todo con el propósito de que los futuros docentes, digamos que reflexionaran acerca de la física que saben. Y una de las conclusiones que la docente quería casi que al final dejar resaltadas en el curso era que es imposible enseñar física si no se manejan los contenidos disciplinares. Y es a partir de ahí, del manejo de esos contenidos, pues bueno, ahora que abordemos desde las perspectivas de las ciencias humanas y sociales, cómo abordar ese contenido disciplinar, de reconocer el contenido disciplinar que se conoce. Ahora, la argumentación como habilidad lingüística, como bien se mencionaba en la presentación, pues una de las habilidades lingüísticas a las que recurre la justificación. Ahora, si nuestro propósito de educación científica está enfocado en la apropiación de contenidos curriculares, podríamos haber llegado simplemente a identificar modos de justificación, porque la justificación en este marco teórico lo que tiene que ver es acerca de vamos a ofrecer argumentos desde el corpus de conocimiento, desde el cuerpo disciplinar, desde los contenidos científicos, y pues ese es el objetivo, hasta ahí sería el propósito. Nosotros nos embarcamos más en la idea de enseñanza desde la argumentación, que además de recurrir al corpus de conocimiento, también recurre al estado epistémico del interlocutor, es decir, al auditorio, a la fuerza ilocutiva persuasiva, que en algunos casos, como se describe allí en los modos, no siempre se convence o se persuade a partir de los contenidos científicos, sino de otros factores que terminan siendo
en algunas ocasiones más, se resaltan más que el mismo contenido científico. Pero considerando que es el pensamiento crítico y reflexivo, que estamos en la clase de enseñanza de la física, es importante también tenerlos en cuenta y como propósito de describir el fenómeno, en este caso la práctica educativa, pues allí aparecen como más resaltados ese contexto, esos rasgos culturales, en algunas veces más resaltado que los contenidos científicos. Sí, yo me refería a una mirada más amplia en el sentido de que no solo es la física en cuanto al concepto, si estoy enseñando inercia o estoy enseñando interacción, hablando del concepto físico, sino en el valor. En juicios de valor en relación, ahí hay conexiones, digamos, entre esas cuestiones. Me iba por ese lado, digamos, de pensar que no, también son modos argumentativos, porque estoy persuadiendo en el sentido de que, por ejemplo, por decir algo muy simple, una fuerza de fricción aparece generalmente como una fuerza perjudicial, cuando en realidad en un montón de equipamientos, por ejemplo, funciona, yo sostener algo en la mano implica que tengo que tener fuerza de fricción, entonces hay un aspecto valorativo, digamos, en relación a esos contenidos. Por dar un ejemplo, nada más, ¿no? Pero en ese sentido de ese acrecentar el significado físico con otros elementos y no solamente quedarnos en las leyes de Newton o lo que fuera, ¿no? El electromagnetismo, la termodinámica o lo que fuera, ¿no? Porque llamó mucho la atención ese referirse a la autoridad, ¿no? Como muy fuerte, ¿no? Referirse a la autoridad del libro, por ejemplo, en relación a fototelipe o a lo que fuera, ¿no? Es decir, si hay que verlo ahí, digamos, en el texto, o sea, como un cuestionamiento a lo que no estoy diciendo a la tesis, estoy diciendo a la mirada que uno tiene que hacer de la didáctica, digamos, en relación a la importancia de esos contenidos. Porque, claro, en aula, un estudio de caso, hace falta muchísimo más estudios, ¿no? En concreto, bueno, pasó tal cosa y son tales registros los que están, ¿no? Y entonces, bueno, creo que construir, hacia dónde hay que mirar, hacia dónde hay que seguir construyendo, ¿no? En ese sentido, de esos grados también de valoración y de interrelación del contenido mismo, ¿no? Con la aplicabilidad, con la cotidianidad, con esos vínculos de distinto tipo, con equipamiento médico, si fue el caso, etcétera, etcétera, ¿no? Que tiene la física como otras disciplinas, hay no solo la pedagogía, o la didáctica, o la epistemología, porque muchas veces se enseña en otros ámbitos que no son, aunque seas un formador, ¿no? O sea, un profesor, digamos, en otros ámbitos, que no son la formación de profesores exclusivamente. Desde como esa mirada global de no dejar la física de la rescate de eso nada más, pero la tesis está perfectamente y rigurosamente explicada y trabajado lo que ahí se encontró, ¿no? Un diagnóstico de lo que se encontró en relación a un marco teórico muy trabajado también, y en completa interacción con los datos, con el corpus de datos, ¿no? Así que en ese sentido no hay ninguna objeción. Es el mirar y no olvidarnos de esta física, ¿no? Tan cara a lo que somos profesores de física. Sí, completamente de acuerdo. Es importante no dejar de lado el campo disciplinario. Y bueno, ahí la asignatura sí estuvo bastante asignada, o sea, el enfoque, más que todo, fue el enfoque de la docente que le dio al curso. Por ahí fue el detonante. ¿Puedo hacer una pregunta que se me ocurre ahora a partir del comentario de las colegas? ¿Cómo llegaste a este caso? ¿Cómo llegaste a esta docente y a esta, qué relación previa tenías o cómo fue el proceso de vínculo para poder hacer el estudio? Porque justamente yo destacaba en mi dictamen que me parece que es un caso
muy bien elegido, ¿no? Porque desde la propuesta de la docente, la argumentación iba a ser algo relevante, ¿no? Podía visualizarse como algo que ibas a poder detectar, analizar, iba a ser rico, ¿no? Entonces, una curiosidad que me generó fue, bueno, ¿cómo llegaste a esta docente y esta propuesta concreta de asignatura? Claro, la llegada a este estudio de caso parte de casi desde mi formación en la maestría en enseñanza de las ciencias que realicé ahí en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. A partir de ahí hice parte del grupo de investigación de enseñanza y aprendizaje de la física de la Universidad Distrital, cuya directora es la profesora que está a cargo de la asignatura. Entonces, desde ese entonces, bueno, empezamos una relación así de profesional y académica. Obviamente en el grupo de investigación se comparten múltiples perspectivas y tenía conocimiento que la perspectiva de ella iba enfocada al uso de otros campos de las ciencias humanas y sociales para la apropiación cultural de los contenidos científicos. Y bueno, cuando nos reunimos con la doctora Silvia y la doctora Alejandra para enfocar ese caso de estudio, entonces vimos como una posibilidad, una muy buena posibilidad de entrar allí. Y bueno, había un plan B y C, pero por fortuna el plan A funcionó muy bien. La docente estuvo muy dispuesta a que entráramos en su clase, a que registráramos, inclusive muy autocrítica de su propia práctica docente, y eso ayudó mucho en la toma de decisiones a lo largo del trabajo de campo. ¿Vos tuviste instancias de retroalimentación con ella respecto del contenido de la tesis ya? ¿O todavía no? No, aún pues compartimos ideas durante del trabajo de campo, compartimos ideas porque justamente en la parte donde hubo el paro nacional, tuvimos, bueno, este es como un receso y ahí él ya me preguntaba, bueno, cómo veía las clases, de alguna manera como que quería otra mirada, y en la tesis lo describí en algún episodio donde ella me decía, que era autocrítica y decía, quizás he repetido tantas veces este ejercicio que ya por eso es que como que no me sale, que no encontraba los resultados que ella estaba esperando o que inicialmente obtuvo, pero que a medida del tiempo ya se fueron rezagando un poco. Pero no, por ahora los resultados estoy como a puertas de compartirlo con ella y con todo el grupo de investigación en Bogotá. Uh-huh. Y esa era mi siguiente pregunta, ¿cómo sigue esto? ¿Cuál es tu plan? Bueno, ahora que volvés a Colombia. Sí, claro, mi plan es retribuir a mi país la formación que he obtenido aquí en Argentina. Creo que la riqueza de perspectivas en el grupo de investigación junto con Silvia y Alejandra me motivan a desplegar todo eso allá en Bogotá, particularmente en la Universidad Distrital, a fortalecer de pronto esos programas de formación de profesores de física y bueno, continuar con proyectos de investigación que se enmarquen dentro de esta línea de investigación. ¿Vos estás inserto en alguna universidad allá en Bogotá? Dentro del grupo de investigación que está inserto en la Universidad Distrital, mantengo una vinculación profesional ahí en el grupo. Y a partir de ahí, el grupo ha sido bastante reconocido por la perspectiva que maneja y bueno, existen varios, como que sus brazos abarcan varias instituciones, no solo en Bogotá, sino también en otras ciudades. Entonces, desde ahí podríamos enlazar fácilmente algunos proyectos. Buenísimo, te llevas la práctica de tomar mate, por lo que acabo de observar durante la defensa. Sí, además de todo esto. Un relajante natural. Absolutamente. Sí.
No, entre ellos el mate y tantas experiencias. Creo que las vivencias, inicialmente mencioné, las vivencias en el contexto, pasar, digamos, 5 años acá en Argentina, y bueno, durante la pandemia, todas las restricciones y la posibilidad que se abrieron también, como que me siento que que ha habido un crecimiento, no solo en el proyecto, sino también en mi formación como persona. Entonces, eh, me voy casi que más que contento y gratificado por todo lo dado aquí en Argentina. Hermoso, me alegra mucho. Bueno. En la ciudad de Ensenada, los 30 días del mes de agosto del año 2021, los abajo firmantes, integrantes del jurado de tesis, doctora Silvina Cordero, doctora Consuelo Escudero y la doctora María Virginia Luna, quienes participan a través de videoconferencia desde la ciudad de La Plata, San Juan y Esperanza respectivamente, se reúnen para considerar la tesis presentada por el doctorando Wilmar Francisco Ramos Castiblanco, titulada Modos de argumentación durante la formación docente inicial, construcción de conocimiento en la clase de didáctica de la física. Se encuentran también presentes la directora y codirectora. Por unanimidad, el jurado decide que la tesis está en condiciones de pasar a defensa oral. Ahora la siguiente parte del dictamen: en la ciudad de Ensenada, los 30 días del mes de agosto del año 2021, los abajo firmantes, integrantes del jurado de tesis, proceden a evaluar la tesis y su defensa. Consideraciones sobre la tesis y la defensa oral. Temática abordada en la presente tesis es de notable y apremiante actualidad, es un tema de debate en la literatura nacional e internacional y en nuestro país es coyuntural. En los últimos tiempos viene cobrando relevancia la educación científica en la formación docente inicial como categoría emergente. Se trata de una tesis innovadora en varios sentidos, busca integrar racionalidad y emocionalidad a través de un estudio concienzudo de los actos de habla emitidos en clase y mediados por las distintas actividades propuestas en las asignaturas de didáctica de la física de la Universidad Distrital en Bogotá, Colombia. En pocas palabras, el análisis de la didáctica de las ciencias como el contenido del discurso argumentativo. En cuanto a la construcción del objeto de investigación, se explicitan de manera consistente las relaciones teóricas que dan sentido al problema estudiado. Se valora especialmente el recorrido que le permite atender al carácter social y situado de los procesos de enseñanza y aprendizaje en una disciplina, en este caso, centrado en el análisis de los modos de argumentación en clases de seminario de didáctica de la física. Como conclusiones del estudio, se configuraron los modos de argumentación como categoría conceptual, ya desde una postura sociocultural y reflejando cómo la incorporación de argumentos posibilita la construcción de conocimiento. Sobresalen dos aportes: A, la secuencia de argumentos como representación de argumentos para caracterizar los modos de argumentación, y B, de procedimiento para establecer modos de argumentación en la práctica. Las conclusiones destacan 3 modos de argumentación predominantes con distintos grados de favorabilidad en la construcción de conocimientos sobre la enseñanza de la física, así como poner en debate que la extensión de una intervención discursiva pueda favorecer más la construcción de conocimiento, sin dejar de proponer nuevas aperturas, implicaciones y propuestas para que ocurra la argumentación en clase. Entre ellas, la definición de la categoría teórica de puentes entre modos de argumentación se vislumbra fértil para continuar trabajando en torno de su construcción. En la defensa oral realizada, el postulante contextualizó la investigación en su trayectoria formativa, señaló la relevancia de los espacios de didáctica para estudiar los procesos de construcción de conocimientos en la formación inicial docente. Expresó el interés por el lenguaje y los procesos argumentativos en la formación docente inicial, definió teóricamente las prácticas de argumentación y expuso su encuadre metodológico. Destacó la importancia de la construcción de descriptores y describió aspectos principales del enfoque sociocultural de la enseñanza y el aprendizaje, y en particular de la perspectiva pragma-dialéctica. Expuso los procedimientos de trabajo sobre los datos, la construcción de secuencias argumentativas, hasta llegar a la categoría puentes de argumentación.
Finalizó con los aportes de la investigación a la formación docente y a la práctica pedagógica del formador en didáctica de la física. La exposición oral fue clara, bien organizada y contempló cuidadosamente las devoluciones y preguntas incluidas en los predictámenes. En la instancia de intercambio con el jurado y ante sus preguntas, se desenvolvió de modo consistente, resolviendo satisfactoriamente lo planteado. Por todo lo expuesto, el jurado califica la tesis con nota 10 y con recomendación de publicación. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones, Wilmar. Muchas gracias, realmente no pensé, ¿verdad que? No pensé que... ¿Cómo no? ¿Cómo no? No sé. Sí, muy bien. Esa muy bien. risa tiene alivio. Había tenido he hecho una crítica muy a mi trabajo y no agradezco infinitamente la valoración que le han dado al trabajo, que no solamente da cuenta de la construcción personal, sino unas felicitaciones también a Silvia y Alejandra como maestras y directoras de este proyecto, porque una construcción colectiva y de otra forma esto no hubiera terminado siendo lo que hoy ustedes han valorado. Muchas gracias. Bueno, yo también aprovecho para agradecer, como siempre, al doctorado, al posgrado, en particular a Jonathan, que nos da la posibilidad de seguir acompañando la formación de distintos colegas, y bueno, también por supuesto especialmente a las jurados que hoy nos acompañan, con quienes tenemos otras instancias de vernos y de compartir momentos, pero bueno, lamentablemente ahora hace rato que no nos cruzamos, así que fue un gusto por lo menos vernos hoy por las pantallas. Ale, no sé si tenés algo. Sí, voy a ser reiterativa, pero agradecer profundamente las evaluaciones recibidas, la lectura que realizaron tan juiciosa, tan detallada, y que valoraran también todo el trabajo de Wilmar, así que, y las diferentes miradas que pudieron hacer todas ustedes, que contribuyen para seguir pensando la investigación desde otros lugares. Me parece que eso es fundamental porque nosotras con Silvia acompañamos ese trabajo de Wilmar, pero el aporte de ustedes es significativo. Y lo valoramos un montón, y también a Jonathan y al doctorado, porque íbamos y veníamos con los correos y estábamos apremiadas por este tiempo, así que gracias también. Bueno, festejar, Wilmar. Sí. No. Hay excusas. Claro. Gracias A disfrutar totales. ahora. Muy buen viaje de regreso por allá, y Bueno, a seguir en contacto, que va a ser Por interesante. supuesto. Sí, Y éxitos excelente. en lo que emprendas a partir de lo que de los frutos que la tesis va a dar. Muchas gracias. Gracias Tengan la por la seguridad calidez. que se crea una red de investigación acá muy buena y se fortalece aún más los lazos entre Colombia y Argentina en la investigación en didáctica de las ciencias. Muchas gracias. Excelente.